Situaos conmigo en el año 1991. Este año estuvo marcado por los cambios que se sucedían en Rusia y en el resto de antiguas repúblicas soviéticas. Pero no vengo a hablaros de eso. En 1991 había de ocurrir un hecho que marcaría la historia de la informática moderna. En la tarde del 25 de agosto, un joven finlandés llamado Linus Benedict Torvalds publicó el siguiente mensaje en una lista de correo de Minix. Estoy elaborando un sistema operativo gratuito. Es tan solo un hobby, no va a ser grande y profesional como GNU, para clones de la máquina 386 o 486 AT. Lo llevo gestando desde abril y empieza a estar listo. Me gustaría recibir feedback sobre cosas que a la gente le gustan o disgustan de Minix, pues mi sistema operativo se le parece. El sistema de archivos, por razones prácticas, tiene el mismo aspecto, entre otras cosas. Con este mensaje, un Linus de tan solo 22 años anunciaba al mundo, o a la comunidad de Minix, que estaba desarrollando, como hobby según nos dice, un sistema operativo gratuito. El resultado de este pequeño proyecto personal acabaría siendo lo que hoy conocemos como el kernel de Linux. Publicado por primera vez en su versión 0.01, con apenas unos cuantos miles de líneas de código, desde su mismo lanzamiento, el crecimiento de este proyecto fue imparable, llegando a su versión 4.15 a los 23,3 millones de líneas de código. Actualmente, el kernel de Linux va por su versión 6.5 y cuenta con más de 30 millones de líneas de código, sin contar los comentarios. Dejadme que os cuente la apasionante historia de cómo un proyecto personal se convirtió en el sistema operativo que mueve prácticamente todo Internet. Para empezar a entender por qué en 1991 un chaval finlandés se puso a programar un sistema operativo, debemos explicar los tres hechos clave que le llevaron a ello: Unix, GNU y Minix. Empecemos hablando de Unix. Para ello tenemos que situarnos aún más temprano en el tiempo, 20 años antes del desarrollo de Linux, en 1970. En ese año, Ken Thompson y Dennis Ritchie, legendarios programadores de los laboratorios Bell e AT&T, lanzaron el sistema operativo Unix. Dejadme pero hacer aquí un inciso para aclarar algunos conceptos que irán apareciendo a lo largo de este vídeo. Recordemos que el sistema operativo es el conjunto de programas de cualquier sistema informático que se encarga de gestionar los recursos del hardware y de proveer y ordenar los servicios del software. En términos más simples, el sistema operativo es la capa intermedia entre los programas de uso diario y el hardware. Es un gestor que se encarga de asignar los recursos que tiene la máquina a los diferentes programas, sin que los programadores tengan que actuar directamente sobre el hardware. En concreto, dentro del sistema operativo tenemos el kernel, que es el encargado de la interacción última entre el software y el hardware. Como su propio nombre indica, el kernel es el núcleo de nuestra máquina. En pocas palabras, se puede decir que el kernel es la interfaz que permite al software comunicarse con el hardware físico. Aclarado esto, volvamos a la historia. Os estaba hablando del sistema operativo Unix. Pues bien, tras lanzarlo, uno de sus creadores, Dennis Ritchie, escribió el conocido lenguaje de programación C, para hacer el sistema Unix porteable a diferentes máquinas. Esto dio gran popularidad al programa e hizo que fuera ampliamente adoptado, copiado y modificado por múltiples instituciones y negocios. De esta forma, el sistema Unix se convirtió en un estándar dentro del mundo de la computación. Demos ahora un salto en el tiempo y vayamos a 1983, año en que Richard Stallman empezó el proyecto GNU, con el objetivo de crear un sistema operativo basado en Unix, pero que fuera libre. Si no sabéis exactamente lo que es el software libre, os dejo por aquí un vídeo en el que expliqué en detalle lo que es y las ventajas que tiene frente al software privativo. En pocas palabras, el software libre es aquel que respeta las libertades básicas del usuario, permitiéndole modificar y redistribuir el código, mientras que el software privativo es aquel que no es posible redistribuir o modificar.
De hecho, en la mayoría de casos, uno ni siquiera tiene acceso al código fuente de los programas privativos, así que pueden estar haciendo básicamente cualquier cosa sobre nuestra máquina sin que nosotros lo sepamos. Por poneros un ejemplo, en 1977, 6 años antes de que Stallman fundara la Free Software Foundation y el proyecto GNU, el grupo de investigación en computación de la Universidad de California creó el sistema operativo BSD, basándose en la sexta edición de Unix. Pero como BSD era una modificación del código de Unix, propiedad de los laboratorios AT&T, le pusieron una demanda, evitando el desarrollo y el uso generalizado de BSD. Pues bien, como parte del proyecto GNU, Stallman escribió la Licencia Pública General de GNU, también conocida como GPL, que como veremos jugará un papel nuclear en la creación y desarrollo de Linux. Para principios de 1990, los esfuerzos de los desarrolladores de GNU habían dado fruto a un sistema operativo casi completo para ser utilizado por sí solo, a excepción de la pieza clave del sistema, el kernel. El kernel de GNU, llamado Hurt, no atrajo los suficientes esfuerzos de la comunidad, dejando el sistema incompleto y sin la posibilidad de correr en una máquina completamente libre. Recordad que para entender el puzzle que dio lugar al nacimiento de Linux hacen falta 3 piezas clave. Ya os he hablado de 2, os he hablado de Unix y de GNU. La tercera de ellas es el ya mencionado Minix, que ha salido en la introducción. En 1987, Andrew S. Tannenbaum implementó un sistema operativo basado en Unix, al que llamó Minix, con el objetivo de ilustrar a sus alumnos los principios de su libro de texto Sistemas operativos, diseño e implementación. Aunque el código fuente de este sistema estaba disponible, su modificación y redistribución estaban fuertemente restringidas. Además, el diseño de 16 bits de Minix no se adaptaba bien a la arquitectura de 32 bits del cada vez más popular y barato Intel 386, que estaba siendo cada vez más empleado para el uso personal. Fue en este contexto que Linus Torvalds, mientras estudiaba Computer Science en la Universidad de Helsinki, decidió comprarse un ordenador personal con un procesador 80386, luego renombrado a Intel 386, el que os he mencionado antes, ya que el coste de estas máquinas empezaba a ser asequible para el nivel de vida de su familia. Con el objetivo de usar las funcionalidades de su nuevo ordenador, empezó a escribir un kernel libre específico para su hardware, que fuera independiente de cualquier sistema operativo en particular. Y es así como el 25 de agosto de 1991 anunció en la lista de correo comp.os.minix la creación de su nuevo sistema. Este es el mensaje que os leía al principio del vídeo. Aunque, de acuerdo con el propio Torvalds, no fue hasta 1992 que el sistema empezó a ganar tracción, gracias a que Orest Zborowski porteó el sistema de ventanas X a Linux, permitiendo que este tuviera por primera vez una interfaz gráfica. Bien, pues así es como nació Linux. Pero ¿de dónde viene este nombre de Linux? Bueno, hablar todo el rato con este nombre es un poco anacrónico, pues evidentemente Linus Torvalds no fue tan egocéntrico como para bautizar al programa con una modificación de su propio nombre, aunque él mismo reconoció más tarde que se planteó el nombre Linux, pero que lo descartó justamente por ser demasiado egocéntrico. En un primer momento, Linus Torvalds quiso llamar a su creación Freaks, una mezcla de las palabras free, libre, freak, o sea, friki, y la invariable X como homenaje al sistema Unix en el que se basaba. Durante medio año, los archivos del código del sistema tuvieron el nombre de Freaks. Pero esto no duró mucho. Para facilitar el desarrollo, dichos archivos fueron subidos a un directorio FTP en 1991. Ari Lemek, de la Universidad Tecnológica de Helsinki y uno de los administradores voluntarios de este sistema en sus orígenes, no creía que Freaks fuera un buen nombre. Y probablemente no estaba solo, ya que permitidme decir que Freaks es un nombre bastante malo. Así que decidió unilateralmente renombrar el proyecto en el servidor como Linux. Poco más adelante, Torvalds consintió en que se llamara así al sistema.
De hecho, para mostrar a la gente cómo se debía pronunciar la palabra Linux, él mismo incluyó un audio en el código fuente del sistema. Escuchemos al propio Linus Torvalds que nos decía: Hello, this is Linus Torvalds and I pronounce Linux as Linux. La licencia bajo la que se distribuye Linux es uno de los puntos fuertes de su éxito. Al principio, Torvalds publicó el kernel de Linux bajo su propia licencia, la cual tenía restricciones en la actividad comercial. No obstante, con la definición que os he dado al principio, debería de quedar claro que un kernel en un ordenador por sí mismo no hace gran cosa. Necesitamos programas para poder hacer nuestras actividades del día a día. Así lo reconoció el propio Torvalds en las notas de la primera versión del kernel de Linux. Añadía en estas notas que el software pensado para funcionar sobre el kernel de Linux era principalmente del proyecto GNU, bajo la licencia GPL que os he mencionado al principio. Por ejemplo, la primera versión del kernel de Linux incluía un binario con la shell bash de GNU. Tras un tiempo, Linus decidió publicar la versión 0.99 bajo la mencionada licencia GPL. Tanto los desarrolladores de GNU como los de Linux trabajaron en integrar las componentes de GNU en Linux, con el objetivo de crear un sistema operativo completamente funcional y libre. Torvalds ha declarado en una ocasión que dar a Linux la licencia GPL fue lo mejor que ha hecho nunca. En esta misma línea, en el documental Revolution OS, preguntado por el dinero que podría haber ganado haciendo de Linux algo comercial al estilo Bill Gates, dijo que no se arrepentía de haberle dado una licencia GPL, que este hecho era la clave de su éxito. Sin eso, añadía, no hubiera ganado más dinero. De hecho, seguramente no hubiera ganado nada, ya que nadie utilizaría Linux. Otro kernel libre se hubiera impuesto, por ejemplo el propio Hurt del que os he hablado antes. Creo que con estas palabras del creador queda claro por qué al hablar de los antecedentes le di tanta importancia al surgimiento de la licencia GPL. Sin duda, este fue un paso previo imprescindible para la existencia de Linux. ¿Linux o GNU Linux? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es Linux erróneo y se debería usar siempre GNU Linux? Bien, tal y como os he contado, Linux no es más que un kernel. Es verdad que esto constituye el núcleo de un sistema operativo, pero solo con el kernel no podemos realizar ninguna tarea práctica en nuestra máquina. Para poder usar el kernel de Linux y tener un sistema operativo completo, es necesario usar el software del proyecto GNU, u otro, pero este es el más común y es el que encontraréis en todas las distros populares. De hecho, también ocurre lo contrario. Casi siempre que se usa el software GNU es sobre un kernel de Linux, aunque a veces se usa sobre Hurt, todo hay que decirlo. Todo esto ha hecho que el proyecto Debian, por ejemplo, una de las distros más populares, pasara a llamarse Debian GNU Linux. En mayo de 1996, cuando Stallman, recordemos creador del proyecto GNU y del concepto de software libre, publicó la versión de Emacs 19.31, empezó a llamar al sistema Linux Lignux, con una G en medio, para enfatizar la importancia de GNU en el mismo. Pronto esta desafortunada combinación de nombres fue abandonada en favor del más simple GNU/Linux. Por tanto, cuando estamos hablando del kernel de Linux, que está funcionando desde tu ordenador y tu móvil hasta tu coche, tu nevera o la Estación Espacial Internacional, es correcto referirnos al mismo como Linux, ya que es solo el kernel sobre el cual se construyen los sistemas operativos o el firmware concretos de los distintos aparatos. No obstante, cuando estamos trabajando en nuestro ordenador con un kernel de Linux, lo más probable es que sobre el mismo estemos corriendo mayormente programas de GNU. Es pues interesante hacer énfasis en este hecho y llamar al conjunto del sistema operativo GNU Linux. No obstante, por simplicidad, costumbre y por hacernos entender, es habitual llamar al sistema simplemente Linux. De hecho, es lo que yo hago en muchos de mis títulos y miniaturas, aunque luego hable de GNU Linux, porque es lo que la mayoría de la gente entiende. Esto me granjea muchas críticas, claro, y comentarios diciéndome que no sé de lo que hablo, que es GNU Linux. Pero lo cierto es que mis vídeos van dirigidos a un público general, tienen por objetivo atraer a nueva gente sin conocimientos al mundillo de GNU Linux,
y por tanto es importante para mí usar un lenguaje sencillo y que entiendan, sin meterme en cuestiones técnicas y puristas. Entiendo que haya gente a la que no le guste, pero de verdad pienso que es la mejor decisión. Pero para no terminar en este tono bronco, dejadme que os hable de la historia de la mascota oficial de Linux, probablemente la imagen más reconocible de este programa. Torvalds anunció en 1996 que habría una mascota para Linux, y que sería un pingüino. ¿Pero por qué un pingüino? La razón es que mientras el equipo de Linux pensaba una mascota para su sistema, Linus mencionó que le había mordido un pequeño pingüino en el zoo de Canberra. En el tono cachondo que caracteriza a los programadores, estos decidieron adoptar el pingüino como mascota de Linux. Fue Larry Ewing quien hizo el boceto original del conocido pingüino. ¿Y cuál es el nombre de este pingüino? Pues su nombre es Tux, y fue bautizado por James Hughes. Este nombre viene del acrónimo Torvalds Unix, es decir, el Unix de Torvalds, y además es la abreviatura de la palabra tuxedo, smoking, ya que los pingüinos parecen llevar puesta una de estas elegantes piezas de ropa. Python es el lenguaje de programación tan amado por unos como odiado por otros. Aunque muchos puedan criticarlo por su lentitud, lo cierto es que Python se clasifica cada año como uno de los lenguajes de programación más populares. Y no es de extrañar, es un lenguaje de muy alto nivel, centrado en la legibilidad y en la facilidad de uso. Destaca, por ejemplo, el uso del sangrado que hace Python para delimitar bloques. Además, el no requerir declaración de variables lo hace un lenguaje muy ligero y fácil de aprender para los principiantes. Ahora bien, ¿sabías que existía en los años 80 un lenguaje de programación llamado ABC que ya implementaba estas características? ¿Por qué entonces se creó Python? ¿Y cómo ha podido tener más éxito que ABC? ¿Quién creó Python? Y lo más importante, la pregunta que nos hacemos todos y sin la cual no podemos ser desarrolladores de éxito: ¿de dónde viene el nombre de Python y qué bromas internas tiene? Quédate que te lo cuento. Empecemos hablando de ABC, el predecesor directo de Python. ABC es un lenguaje de programación imperativo desarrollado en los Países Bajos en el año 1975. Es un lenguaje interactivo, estructurado y de alto nivel, pensado para ser utilizado en lugar de BASIC, Pascal o AWK. Dejadme que os diga algunas de las características clave de este lenguaje, porque quizá os suenen un poco. En primer lugar, solo tiene 5 tipos de datos básicos. No requiere declaración de variables. La anidación, o sea, lo que es el nesting en inglés, se indica mediante sangría y no mediante corchetes como la mayoría de lenguajes. Es de precisión arbitraria y tiene listas y cadenas de tamaño ilimitado. El objetivo de los desarrollos de ABC era que los usuarios de ordenadores que quizá no eran programadores tuvieran acceso a un lenguaje de programación sencillo. Durante los años 70, los padres de ABC enseñaron su lenguaje a una amplia audiencia, que incluía desde físicos hasta científicos sociales o lingüistas, dándoles fácil acceso a las grandes computadoras de sus universidades. Os he mencionado que ABC tiene origen neerlandés, ¿verdad? En el Centro de Investigación CWI de los Países Bajos, un joven desarrollador neerlandés, Guido van Rossum, trabajaba con el sistema operativo Amoeba. Por cierto, que Amoeba lo había desarrollado Andrew S. Tannenbaum y otros en la Universidad de Ámsterdam. Si habéis seguido esta serie de vídeos, os debería sonar un poco el nombre porque es el creador de Minix. El caso es que Guido tenía problemas a la hora de administrar su Amoeba. Necesitaban una manera de gestionarlo que no fuera mediante programas de C o scripts de la shell burn, porque Amoeba tenía su propia interfaz de llamadas al sistema que no era fácilmente accesible desde la shell. Para poder hacer su trabajo en condiciones, Guido necesitaba un nuevo lenguaje de scripting adaptado a sus necesidades. Resulta que nuestro joven tenía una amplia experiencia implementando el lenguaje ABC y le gustaban muchas de sus características, aunque también detestaba otras. Por desgracia, era imposible extender el lenguaje ABC para cubrir esas fallas. De hecho, la falta de extensibilidad era uno de los mayores problemas de ABC que Guido quería solucionar. Así que se le ocurrió la idea de diseñar un lenguaje de scripting con una sintaxis parecida a la de ABC, pero que tuviera acceso a las llamadas del sistema Amoeba. Tenía la visión, no obstante, de hacer un lenguaje que fuera generalmente extensible y no específico de Amoeba, ya que, como hemos dicho, la falta de extensibilidad era uno de los grandes problemas de ABC.
Así fue como en las vacaciones de Navidad de 1989, viendo que tenía mucho tiempo libre, Guido decidió darle una oportunidad a la idea. Él mismo nos cuenta cómo fue esta experiencia, pero en una entrevista escrita, así que os leo directamente las palabras del creador de Python. Así que empecé a escribir, creé una máquina virtual simple, un sencillo parser y un sencillo runtime. Hice mi propia versión de las varias partes de ABC que me gustaban. Creé una sintaxis básica y usé el sangrado para agrupar instrucciones en vez de los corchetes o los bloques begin-end. Y también desarrollé un pequeño número de tipos de datos muy potentes. Un tipo hash o diccionario como nosotros le llamamos, una lista, cadenas de caracteres y números. Tomé los ingredientes de ABC y los mezclé un poco. Python era similar a ABC en muchos sentidos, pero también había diferencias. Las listas, diccionarios, instrucciones básicas y el sangrado de Python diferían con los que había tenido ABC. ABC usaba letras mayúsculas para las palabras clave. Nunca me sentí cómodo usando mayúsculas, ni escribiéndolas ni leyéndolas, así que en Python las palabras clave eran en minúsculas. Creo que mi contribución más innovadora a Python fue hacerlo fácilmente extensible. Esto también vino de mi frustración con ABC. ABC tenía un diseño monolítico. Había un equipo de diseño del lenguaje y este equipo era Dios. Ellos diseñaban cada detalle del lenguaje y era imposible añadir nada. Podías escribir tus propios programas, pero no podías añadir características en el bajo nivel. En esta cita vemos claramente cómo surgieron las primeras características de Python, como una mejora directa del lenguaje ABC implementada por Guido van Rossum. A lo largo del año 1990, cuando aún trabajaba él solo en el proyecto, Python se fue probando en Amoeba con creciente éxito, y el feedback de sus colegas le permitió incorporar algunas mejoras tempranas. En febrero de 1991, Guido decidió publicar por primera vez el código, en la versión 0.9.0. El resto, como dicen, es historia. Historial de versiones en este caso. Así pues, es como nació Python. Antes de deciros por qué Guido puso este nombre a su lenguaje, que sé que lo estáis deseando saber, dejadme que os comente muy rápidamente cuándo se incorporaron algunas de las características clave de Python. Aunque no lo he mencionado antes, en su primera versión 0.9.0, quiero decir la primera versión que se hizo pública, Python ya incorporaba el manejo de excepciones y la herencia de clases, dos características esenciales del lenguaje. En la versión 1.0.0 se incluyeron las herramientas de programación funcional, ya sabéis, el típico lambda o map. En la versión 2.0.0 tomó una de las características principales del lenguaje Haskell, las listas por comprensión. Me refiero al método tan elegante de formación de listas clásico de Python como el que podéis ver en pantalla. Mucho más adelante, en Python 3, en concreto en Python 3.5 ya, llegaría el soporte para entrada y salida asíncronas. Tampoco he mencionado, aunque debería ser evidente para todos los que veis este canal, que Python siempre ha tenido licencias de código abierto. Aunque no he usado la licencia GPL del proyecto GNU, ha optado normalmente por tener una licencia propia que ahora mismo está amparada bajo la Python Software Foundation, la mayoría de sus versiones han sido compatibles con GPL. De hecho, desde el año 2001, prácticamente desde el lanzamiento de Python 2, la licencia de Python ha sido ininterrumpidamente compatible con GPL. Y ya para terminar, lo que estáis esperando, ¿por qué Guido van Rossum bautizó a su lenguaje como Python? La respuesta la podemos encontrar en la propia documentación de Python. Dejadme que lo lea. Por cierto, el lenguaje se llama así por el show de la BBC El Circo Volador de los Monty Python, y no tiene nada que ver con los reptiles. Hacer referencia a las bromas de los Monty Python en la documentación no solo se permite, sino que se recomienda. También escribió Van Rossum en 1996. Elegí el nombre de Python para el proyecto encontrándome en un estado de ánimo ligeramente irreverente, y siendo un gran fan de El Circo Volador de los Monty Python. Así que no, el nombre no se debe a las serpientes pitón, como muchos podrían pensar, sino que se debe al grupo de humor británico de los Monty Python. Si no los conocéis, ya va siendo hora de que lo hagáis. Sus películas más famosas son La vida de Brian y Los caballeros de la mesa cuadrada, aunque también son conocidos por el show que mencionaba antes, El Circo Volador de los Monty Python, una serie de televisión británica basada en sketches humorísticos.
Los Monty Python se caracterizan por su humor absurdo, que en muchos casos contiene elementos de crítica social y sátira. Una vez más, el nombre de la pieza de software no defrauda. Muchas veces oculta la parte más divertida de toda la historia. Vim es un editor de texto tan amado por unos como odiado por otros, sobre todo por los usuarios de Emacs y por los que no saben salir de Vim. Te encante o no lo soportes, lo cierto es que la historia de cómo Vim llegó a existir es auténticamente apasionante y va de la mano del desarrollo de la computación moderna en general y del surgimiento del código libre en particular. Déjame que te cuente esta historia. Para empezar debemos hablar del primer antepasado de Vim, Ed. Para ello debemos volver a hablar de Unix, que a su vez es el antepasado de los sistemas operativos GNU Linux. Unix fue desarrollado en los laboratorios AT&T a finales de la década de 1960 por personajes tan destacados como Ken Thompson, Dennis Ritchie y Brian Kernighan, entre otros. Como era habitual en esta época temprana de la computación, la interfaz del sistema Unix con el usuario era mediante texto, tanto la entrada como la salida. La famosa shell de Unix era el lugar donde el usuario, vía comandos y parámetros de texto, ejecutaba los programas. Aparte de la propia shell, hay otros dos programas que se consideran fundacionales del sistema Unix. Uno el ensamblador y el otro el editor de texto. Este último fue programado originalmente en el lenguaje ensamblador de PDP 1120 en 1969 por Ken Thompson y fue bautizado como Ed, de editor. No se podría decir que Thompson programó el editor Ed completamente de la nada, ya que se vio a su vez muy influenciado por el editor QED, Quick Editor, que había sido desarrollado en Berkeley, su alma mater. De hecho, Thompson estaba muy familiarizado con QED, hasta el punto de que lo había reimplementado en los sistemas CTSS y Multics, además de ser la primera persona capaz de implementarle expresiones regulares, hoy en día tan populares. Me parece interesante aquí explicar un poco cómo funciona Ed, ya que es muy diferente de lo que estamos acostumbrados a día de hoy, incluso si uno es usuario de Vim, como es mi caso. Ed no es un editor visual, sino un editor de líneas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en vez de ver la parte del texto que uno está editando en la pantalla, a la vez que observas las modificaciones en vivo, cuando las haces, en vez de eso, como digo, no tienes más que una línea de comandos, y comandos distintos para mostrar el texto, añadirlo, moverlo, cambiarlo, etc. Esto hace, por tanto, que sea difícil de utilizar hasta que uno rompe con los esquemas que tiene en la cabeza y se acostumbra a este modo de trabajo. Al fin y al cabo, es un poco lo mismo que pasa con Vim cuando uno está acostumbrado a los editores tipo Word. Y claro, algunos estaréis pensando, vaya tontería usar un editor de este tipo. A estos computer scientists siempre les gusta complicar las cosas para parecer más listos que el resto. Bien, quizá algunas veces sea así, pero en general todos los diseños en computación tienen alguna razón detrás, generalmente histórica. En este caso, el editor Ed fue desarrollado en una época en que los computadores funcionaban con teletipos. Es decir, que en vez de tener tu máquina conectada a una pantalla con una línea de comandos, lo que tenías era básicamente una máquina de escribir, capaz de imprimir lo que enviaba el ordenador. No sé a vosotros, pero a mí me parece muy chulo y muy retro pensar en las interfaces de ordenadores siendo máquinas de escribir. Total, que en este contexto, sin una pantalla que se fuera refrescando a medida que uno hacía cambios, no había posibilidad de tener un editor visual. Y es por esto que se empleaban editores de línea. Aún hoy en día hay contextos en que este tipo de edición puede tener sentido. Por ejemplo, si uno intenta emplear terminales que son demasiado lentas, ya bien sea por su propia naturaleza, porque el hardware es lento o porque están conectadas en remoto a través de una mala conexión.
En esta situación, un editor visual tipo VI o BIM intentará imprimir demasiadas cosas, muchas de decoración o no estrictamente necesarias, lo cual hará imposible trabajar. Es por este tipo de cosas que Edge sigue siendo el editor del estándar POSIX. Ahora bien, con el avance de la computación y la aparición de las pantallas como interfaces de salida de los ordenadores, los usuarios empezaron a considerar frustrante trabajar con Edge. Entre estos usuarios estaba el miembro del Queen Mary College, George Coulouris, quien consideraba los comandos de Edge demasiado crípticos y por tanto no apropiados, según sus propias palabras, para mortales. Es por esto que en febrero de 1976, es decir, menos de 7 años después del surgimiento de Edge, Coulouris decidió mejorar Edge usando el código original de Ken Thompson como punto de partida. Así es como surgió el editor M, Edge para mortales. Este nuevo editor estaba diseñado para explotar las nuevas capacidades de las pantallas de vídeo. Era un editor visual que trabajaba de línea en línea y fue también uno de los primeros programas de Unix en usar el Raw Terminal Input Mode, en el cual el programa en funcionamiento, en vez del dispositivo de terminal, procesaba todos los tecleos. En el siguiente paso que dio la evolución de Edge hacia BIM, también estuvo fuertemente involucrado el ya mencionado Ken Thompson. En 1976, Thompson visitó Berkeley y en su visita se trajo consigo un compilador de Pascal para Unix que estaba roto. Bill Joy, un estudiante de la universidad, se hizo cargo de arreglar el sistema. Pero a medida que pasaban los días, Bill se fue frustrando con el uso del editor Edge, el cual le hacía muy improductivo y le impedía trabajar con fluidez. Casualmente, el mismo verano de 1976, George Coulouris visitó Berkeley y trajo un deck tape, es decir, una cinta magnética de la época, a día de hoy simplemente sería un pen, que contenía el programa M. Fue mostrando a los miembros de la universidad su editor de textos, aunque algunos pensaban que este tipo de editores de texto visuales chupaban demasiados recursos. Otros, no obstante, se quedaron impresionados con el programa de Coulouris, entre ellos 2 graduate students, Bill Joy y Chuck Halley. Joy y Halley, a través de unas modificaciones de Edge, crearon un nuevo editor llamado N. Enseguida, este lo extendieron para crear X, de Extended. Finalmente, en octubre de 1977, Bill Joy añadió un modo visual en pantalla completa a X, que se lanzaba con el comando interno V, de Visual. Por tanto, V, que en realidad se debe pronunciar VI, y X comparten el mismo código. Se puede pensar que VI simplemente lanza a X con un parámetro extra para asegurarle la capacidad de renderizar y editar el texto en una pantalla de vídeo. En otras palabras, VI es básicamente el modo visual de X. Este se lanzaba con el comando de X que lleva el mismo nombre, aunque más tarde VI se convirtió en el nombre del ejecutable que se escribe en la propia shell de Unix, convirtiéndose así, en cierto sentido, en un programa de pleno derecho. Joy también ha dicho en alguna ocasión que muchas de las características de VI se inspiraron en el editor de texto Bravo, desarrollado en el Xerox PARC para la máquina Xerox Alto. Un hecho muy destacable aquí, y que marcará después la historia de VI y de BIM, es que Bill Joy usó una terminal ADM3A para desarrollar VI. En este tipo de terminales, la tecla escape estaba situada en la parte izquierda del teclado, en la tercera fila, cerca de donde hoy estaría la tecla tabulador. Por tanto, esta tecla quedaba muy accesible, y es por eso que se usa en BIM para escapar al modo normal. Hoy en día, no obstante, el escape está usualmente ubicado en una esquina del teclado y por tanto es muy inaccesible. Es por eso que la mayoría de usuarios de BIM deciden remapear la salida al modo normal a otras teclas de más fácil acceso. Otro hardware que influyó mucho a Joy en su elaboración de VI fue el módem, ya que su terminal estaba conectada a un módem de tan solo 300 baud. Los baud es una unidad que se usa para medir la velocidad de los módems y denotan el número de símbolos por segundo, o si se prefiere el número de veces por segundo que el módem manda una nueva señal. Esto es lo que dijo Bill Joy en una entrevista sobre el proceso de desarrollo de X y VI. Llevó mucho tiempo. Era verdaderamente difícil porque hay que recordar que estaba intentando hacerlo usable en un módem de 300 baud.
Es por esta razón que tienes todos estos comandos extraños. Apenas funcionaba para un usuario como editor de pantallas sobre un módem. Apenas era lo suficientemente rápido. Un módem de 1200 baud era una mejora, aunque hoy en día es considerado bastante lento. 9600 baud es más rápido de lo que uno puede leer. 1200 baud es un poco más lento. Así que el editor estaba optimizado para que pudieras editar y sentirte productivo cuando imprimía más lento de lo que podías pensar. Ahora que los ordenadores son mucho más rápidos de lo que puedes pensar, nadie lo entiende. Y también lo compara con el desarrollo de Emacs, mostrando por qué son tan diferentes. La gente desarrollando Emacs estaba sentada en laboratorios del MIT con lo que eran esencialmente conexiones por cable de fibra al servidor en términos contemporáneos. Ellos trabajaban con un PDP-10, que era una máquina gigantesca en comparación con pantallas infinitamente más rápidas. Así que podían tener comandos sofisticados con la pantalla parpadeando y todo eso, y mientras tanto yo estaba sentado en casa en una suerte de vivienda sobrante de la Segunda Guerra Mundial con un módem y una terminal que apenas conseguían mover el cursor de la última línea. Es un mundo que ya está extinto. Bill Joy también fue el responsable en Berkeley del primer lanzamiento de BSD, el sistema operativo basado en Unix de la Universidad de Berkeley, lanzado en 1978. Este incluía el editor X de forma predeterminada, lo cual ayudó a amplificar su popularidad fuera de Berkeley. Pero dado que la mayoría de usuarios pasaban el tiempo en el modo visual de X, Bill Joy decidió crear un hard link llamado VI a este modo visual y añadirlo a la segunda distribución de BSD en mayo de 1979. La popularidad de VI fue muy grande, lo que hizo que aparecieran muchos clones que o bien mejoraban el programa o bien lo porteaban a nuevas plataformas. Además, estas nuevas ediciones de VI tenían nombres realmente graciosos. Por ejemplo, Stevie, ST Editor for VI Enthusiasts, es decir, editor ST para entusiastas de VI. Fue un clon de VI desarrollado para la Atari ST. Tim Thompson escribió la primera versión de Stevie y la publicó en una lista de correo del desarrollo del Atari ST en junio de 1987. Más tarde, Stevie también fue porteado a Unix, OS/2 y Amiga. Un detalle importantísimo de Stevie y que le dio mucha relevancia es que fue programado desde cero, sin usar el código fuente de VI. Al fin y al cabo, el código de VI estaba basado en el de ED, que se había desarrollado en los laboratorios AT&T con su licencia propia. Es por esta razón que muchos clones de VI decidieron construirse sobre el código fuente de Stevie en vez de emplear el de VI para poder tener una licencia libre. Este fue el caso, como veremos, de Bean. Otro de los clones de VI con un nombre curioso es Elvis. Su creador, Steve Kirkendall, pensó en escribir su propio editor un día en que le crasheó Stevie, provocando la pérdida de varias horas de trabajo y de su confianza en el editor. Y es que Stevie almacenaba su buffer de edición en la memoria RAM. Para los que no lo sepáis, un buffer de este tipo de editores es simplemente la puerta de acceso a un archivo de texto. Editar un buffer es, a efectos prácticos, editar un archivo de texto. Kirkendall pensaba que esto era muy poco práctico en el sistema Minix que él usaba. Recordemos que Minix era un clon de Unix creado por Tannenbaum. Así que una de sus principales motivaciones para escribir su propio editor era que éste almacenara el buffer de edición en un archivo, en vez de en la memoria RAM. De esta forma, incluso si el editor crasheaba, el texto editado se podría volver a acceder desde el archivo externo. Elvis fue pionero en muchas ideas que luego fueron adoptadas por los clones. Por ejemplo, fue el primer clon en proporcional coloreado de sintaxis, es decir, lo que en términos anglosajones llaman syntax highlighting para diferentes tipos de archivos. El creador de Minix, por su parte, Andrew Tannenbaum, pidió a la comunidad que escogiera entre Stevie y Elvis como editor principal de su sistema operativo, y el pueblo se decantó por Elvis. Por cierto, un dato curioso, cuando Kirkendall se le preguntó por qué razón había llamado Elvis a su editor, mencionó que parte de la razón era justamente para ver cómo mucha gente le preguntaba por el nombre. Aparte de eso, Elvis contiene las letras VI en su interior, patrón común a los nombres de todos los editores basados en VI, de la misma forma que es común a todos los sistemas operativos descendientes de Unix
que contengan una X en su nombre. Y finalmente llegamos a Vim, el clon de VI más popular de todos los tiempos, un programa con infinidad de posibilidades, inacabables según algunos, que continúa en desarrollo y evolución pese a las trágicas noticias que recibimos en agosto de este mismo año. Pero vayamos al principio. Inspirado por cómo Stevie se había porteado a la máquina Commodore Amiga, un ingeniero holandés de nombre Bram Molenaar empezó a trabajar en un clon de VI para la mencionada máquina Amiga en 1988. El primer lanzamiento de su programa, al que llamó Vim, de VI Imitation, fue anunciado públicamente en 1991, bajo la versión 1.14. El nombre no cambió al conocido y más popular VI Improved hasta 1993. Al basar Vim en el código fuente de Stevie y no en el código original de VI que tenía una licencia del AT&T, Vim pudo ser lanzado con su propia licencia. La licencia de Vim, compatible con la GPL de GNU, contiene una cláusula CharityWare. Esto quiere decir que las donaciones y el dinero de los patrocinadores del programa va destinado a una ONG, en concreto la ICCF Holland, volcada en ayudar a las víctimas del SIDA en Uganda. Vim tiene un modo compatible en el que su comportamiento es esencialmente el de VI, pero fuera de este modo Vim tiene muchas mejoras sobre VI, tantas que se podría decir que es un programa con un carácter propio y ya no una VI imitation como escribió Molenaar al principio. Algunos ejemplos de las mejoras que incluye son soporte para Unicode, expresiones regulares extendidas, autocompletación y coloreado de sintaxis, entre muchas otras. Pero es que, a diferencia de otros clones de VI, Vim sigue siendo desarrollado activamente y tiene una enorme comunidad de usuarios y desarrolladores. Cada año se le añaden nuevas funcionalidades, haciéndolo más poderoso. Por no mencionar los plugins, esas piezas hechas por terceros que nos permiten añadir funcionalidades específicas a nuestro programa. Vim tiene montones de plugins que permiten hacer casi todo lo imaginable, pero todo esto, combinado con su lenguaje de scripting nativo, VimScript, hace de Vim una auténtica navaja suiza que puedes adaptar para obtener casi cualquier comportamiento imaginable. En los más de 30 años de historia de Vim se ha avanzado hasta la versión Vim 9. Os muestro en pantalla una infografía creada por @mpereira, que resume la historia del desarrollo de Vim desde que se creó su repositorio Git en 2004. Siento ahora, no obstante, bajar el tono del vídeo, pero lo cierto es que el desarrollo de Vim sufrió un duro golpe este pasado agosto. El 5 de agosto de 2023, Bram Molenaar falleció inesperadamente a la edad de 62 años por una enfermedad que se le desarrolló rápidamente. Hice un vídeo en ese momento con la noticia, pero es muy duro pensar en el fallecimiento de la persona que dedicó más de la mitad de su vida al desarrollo de Vim, que fue el alma de Vim y que además lo hizo sin afán de lucro, donando los beneficios de este programa tan utilizando a la caridad. No quiero decir nada más al respecto, simplemente creo importante que los usuarios de Vim lo tengamos en nuestra memoria y que descanse en paz. En cualquier caso, todo esto no supone el fin del desarrollo de Vim, aunque sí un golpe duro. Lo cierto es que el programa cuenta con una amplia comunidad que le seguirá dando soporte. Por lo que parece, el desarrollo de Vim será continuado por Christian Brabant, uno de sus principales contribuidores, o como se llame, lo siento, Christian. Bien, pues con esto terminaríamos la historia de Vim hasta el hecho destacable más reciente. ¿Y qué viene después de Vim en esta larga sucesión de editores? Bueno, como os decía, el desarrollo de Vim sigue estando muy activo y sigue siendo uno de los editores más populares entre los desarrolladores. Por tanto, aún no podemos hablar de sus descendientes como tal. Sin embargo, no me puedo ir sin mencionar a NeoVim, ya que si no lo hago, más de uno se me echará al cuello en los comentarios. NeoVim es una fork de Vim hecha por parte de la comunidad en torno a 2014, con el objetivo de hacer Vim más extensible y fácil de mantener. El hecho detonante para la aparición de esta fork fue el rechazo de un parche que incluía procesamiento multihilo, es decir, multithreading, en Vim.
Algunas de las características más destacables y diferenciales de esta fork son el soporte para LSP nativo, el soporte para input y output asíncrona y el uso del lenguaje de scripting Lua en vez del Vim Script para escribir los plugins y configuraciones. No sé cuál es vuestra opinión sobre NeoVim y si creéis que acabará reemplazando a Vim, convirtiéndose así en el descendiente directo de una larga cadena de editores de texto que, como hemos visto, tiene un rancio abolengo y una apasionante historia detrás. Hace unos pocos meses os conté la historia de cómo un joven finlandés, deseando hacer una versión libre de Unix para su nueva máquina, dio origen al proyecto de código abierto más importante de la historia. Por supuesto, ese joven era Linus Torvalds y su proyecto era, o es, el kernel Linux. Linux es un proyecto titánico, con unos 30 millones de líneas de código escritas por miles de personas alrededor del mundo. Para hacer posible la colaboración entre tanta gente, desde el año 2002 Linux utiliza un sistema de control de versiones distribuido o DVCS. Un DVCS es, en pocas palabras, un programa encargado de registrar los cambios que haces a los archivos de un repositorio y de compartirlos con tus compañeros. En el año 2005 se dieron una serie de circunstancias que llevaron a Linus Torvalds a desarrollar su propio sistema de control de versiones. En apenas un mes dio a luz a Git, el mejor DVCS. Y no lo digo yo, lo dice la comunidad. Casi el 95% de los desarrolladores dicen usar Git como su principal sistema de control de versiones. Pero, ¿por qué Linus Torvalds no decidió usar un DVCS preexistente? ¿Qué tiene de especial Git por encima de otros sistemas? Un sistema de control de versiones es un programa que se encarga de registrar los cambios hechos a un repositorio. Los cambios se van guardando en un historial con mensajes que identifican las modificaciones hechas en cada snapshot o captura del sistema, además de otros metadatos como la fecha, el nombre y correo del autor, etc. El origen de los sistemas de control de versiones se remonta a los albores de la informática. El primer programa enteramente diseñado para el control de versiones fue el Source Code Control System, allá por el año 1972. A este le siguieron RCS y su versión en red, el Concurrent Version System, del que luego hablaremos. La siguiente generación tras CVS estuvo dominada por Subversion, un sistema de control de versiones bastante popular en la comunidad del código abierto, siendo el preferido por proyectos como Apache, FreeBSD y SourceForge. En su época temprana de desarrollo, entre 1991 y 2002, Linux no empleaba control de versiones alguno. Los cambios al software se distribuían como parches y documentos archivados. En el año 2002 empezaron a emplear un sistema de control de versiones distribuido o DVCS. En el control de versiones distribuido, todo el repositorio, incluyendo el historial completo, se copia en el ordenador de cada uno de los usuarios. Comparado con el control de versiones centralizado, que había dominado hasta la época, el DVCS permite una gestión automática de las ramas y las fusiones, acelera la mayoría de operaciones, excepto, claro está, la de sincronizar tu repositorio con el del resto de usuarios mediante pulls y push, permite también trabajar completamente offline y no tiene que confiar en un puñado de servidores centrales que pueden fallar. Por todas estas ventajas y muchas más, los desarrolladores de Linux empezaron a utilizar BitKeeper, un DVCS de propiedad. Sin embargo, 3 años más tarde, la empresa propietaria de BitKeeper decidió revocar la licencia gratuita que ofrecía para el desarrollo de Linux. Se siente, eso os pasa por usar software privativo. El casus belli alegado por el propietario de BitKeeper, Larry McBoy, fue que Andrew Tridgell había creado SourcePooler, un cliente de código abierto para BitKeeper, haciéndole ingeniería inversa a los protocolos de BitKeeper. Pero eso a nosotros nos da igual. El caso es que en el año 2005 la comunidad de Linux necesitaba un nuevo DVCS para el desarrollo de su programa. Torvalds, sin embargo, no encontró en los DVCS disponibles en el mercado ninguno que cumpliera con sus expectativas. Cita, por ejemplo, el caso de un sistema que tardaba 30 segundos en aplicar un parche y actualizar todos los metadatos asociados. Un programa así de lento no podía escalar a las necesidades del kernel Linux, donde para sincronizarte necesitas hacer hasta 250 acciones similares de golpe.
Así que, viendo que los programas disponibles no cumplían con sus expectativas, se sentó a escribir el suyo propio. Claro que sí, esa es un poco la filosofía del software libre, ¿verdad? Para el desarrollo del nuevo DVCS se propuso 4 metas. Primero, que parchear no tardará más de 3 segundos. Segundo, tomar el Concurrent Version System que os he mencionado antes como ejemplo de todo lo que no hay que hacer. En caso de duda, nos dice Linux, tomaba la decisión opuesta a CVS. Tercero, soportar el trabajo distribuido del tipo BitKeeper. Y cuarto, incluir fuertes sistemas de seguridad frente a la corrupción de datos, ya bien sea accidental o malintencionada. Torvalds inició el desarrollo de Git el 3 de abril de 2005. El día 6 anunció su desarrollo a la comunidad y el día siguiente lo empezó a auto-hostear, es decir, empezó a hostear, usando Git, el propio repositorio de Git. En un mes escaso, el 29 de abril, Torvalds alcanzó el rendimiento que deseaba para su programa. Consiguió una velocidad de, ojo, 6,7 parches por segundo. Esta cifra superaba con creces el objetivo marcado de un parche cada 3 segundos, es decir, unos 0,3 parches por segundo. Y el 16 de junio de 2005, Git se convirtió en el DVCS oficial del kernel Linux, gestionando el lanzamiento de la versión 2.6.12. El 26 de julio, Linux dio un paso al lado en el desarrollo de Git, dejando a cargo de su mantenimiento a Junio a mano, que a día de hoy sigue siendo el máximo contribuidor del proyecto. Desde su lanzamiento y su adopción para el desarrollo de Linux, el crecimiento de Git ha sido exponencial. Según la encuesta anual de la Eclipse Foundation, el porcentaje de desarrolladores profesionales que usan Git como su sistema de control de versiones principal era del 43% en el año 2014. Esto convertía a Git, apenas una década después de su nacimiento, en la herramienta más utilizada para el control de versiones. La encuesta más popular sobre desarrollo de software, la que organiza Stack Overflow, ha incluido la categoría de control de versiones en los años 2015, 2017, 2018 y 2022. El porcentaje de desarrolladores que usan Git ha sido de un 70% los 2 primeros años, luego de un 87% y finalmente en el año 2022 de un 94%. Son unas cifras increíbles. Linus Torvalds lo ha vuelto a hacer. Un proyecto que arrancó él solo por pura necesidad se ha convertido en una herramienta usada a nivel mundial, con miles de contribuidores de todo el mundo y sin la cual no entenderíamos la computación moderna. Linux y Git, ambos salidos de la misma mente. Me parece espectacular, no sé a vosotros. Lo que tenemos delante es, sin lugar a dudas, la imagen de un auténtico genio. Pero, ¿a qué se debe este enorme éxito? ¿Qué hace de Git un programa tan especial? Y lo que es más importante, la pregunta que a todos nos preocupa realmente. ¿De dónde viene el nombre Git? Todo esto de la importancia de Git y tal está muy bien, pero lo que muchos nos preguntamos es de dónde viene su nombre. Como bien sabéis, los nombres de los programas no suelen ser fruto de la casualidad, sino que suelen estar muy meditados e incluso muchas veces tienen bromas internas que es bonito conocer. Por poner un ejemplo, Linux viene de Linus Unix, es decir, del Unix de Linux. La palabra Git se refiere a una persona desagradable en la jerga propia del inglés británico. Linus Torvalds nos dice, de forma sarcástica: soy un bastardo egoísta y pongo a todos mis proyectos mi propio nombre. Primero Linux y ahora Git. Sin embargo, este no es el único significado que le podemos encontrar a Git. Si leemos el README del código fuente de Git, encontraremos la siguiente explicación. Git puede significar cualquier cosa dependiendo de tu estado de ánimo. Una combinación de 3 letras aleatorias que es pronunciable y que aún no ha sido utilizada por ningún comando de Unix común. El hecho de que es una pronunciación errónea de Get puede ser o no ser relevante. También puede significar estúpido, despreciable, simple. Elige tú mismo del diccionario de jerga coloquial. También Global Information Tracker, es decir, registrador global de información. Si estás de buen humor y para ti tiene sentido. Los ángeles cantan y de golpe una luz inunda la habitación. O también Goddamn Idiotic Truckload of Shit, maldito idiótico camión de... cuando se rompe. El código fuente se refiere al programa como el gestor de información del infierno.
Los desarrolladores de Git no andan cortos de sarcasmo y de inventiva a la hora de pensar nombres y calificaciones para su programa, está claro. Parece que le tuvieran en muy baja estima. De hecho, en la página de manual de Git, que podéis leer fácilmente en vuestro sistema escribiendo man git en la terminal, veréis que la descripción del programa es Git, The Stupid Content Tracker. ¿Merece tanto desprecio Git? Seguramente esos desarrolladores hablan desde el cariño que en el fondo tienen hacia el programa. Y no es para menos, ya que Git es único. Su diseño es la síntesis de los más de 10 años de experiencia que Linus Torvalds había ganado en la gestión y mantenimiento de un proyecto tan grande como Linux. Algunas de las características técnicas que hacen a Git tan especial son las siguientes. Primero, Git tiene un gran soporte para el desarrollo no lineal. Cualquiera que lo haya probado sabe que es muy fácil crear ramas y unirlas y que Git incluye herramientas específicas para visualizar y navegar una historia de desarrollo no lineal. Además, las ramas se implementan de forma muy eficiente y ligera. Una rama es solo la referencia a un determinado commit. Git también es distribuido. Como ya hemos mencionado, Git es un sistema de control de versiones distribuido que proporciona a cada desarrollador una copia local del repositorio completo, con su historia y sus archivos. Git también es compatible con muchos protocolos de comunicación, incluyendo los típicos HTTP, HTTPS y FTP, o lo que es mucho más seguro y práctico, mediante Secure Shell, también conocido como SSH. Por último, Git es ridículamente eficiente y rápido. Torvalds lo diseñó con la idea de que fuera rápido y escalable. Test de rendimiento hechos por Mozilla muestran que es hasta un orden de magnitud más rápido en grandes repositorios que sus análogos GNU Bazar o Mercurial. En fin, estas son solo 4 de las características que hacen de Git el rey de los sistemas de control de versiones. Hay quienes dicen que las matemáticas que no están escritas con TeX no son matemáticas bonitas. Yo no sé si iría tan lejos, pero lo cierto es que el sistema TeX permite que cualquiera con un humilde ordenador produzca textos de una belleza y complejidad con la que hubieran soñado los mejores tipógrafos de la primera mitad del siglo XX. TeX fue una auténtica revolución tecnológica. Y se la debemos a un solo hombre, a un auténtico genio, Donald Knuth, que, viendo que la calidad de publicación de sus libros iba degenerando, decidió dedicar una década de su vida a desarrollar TeX y Metaphone, 2 herramientas que cambiarían para siempre la tipografía digital. Donald Knuth es uno de los científicos de la computación más destacados del mundo. Hace un par de semanas os hice un vídeo sobre él, explicando por qué no tiene correo electrónico desde el año 1990. En ese vídeo os comenté por qué su obra magna, el arte de programar ordenadores, sigue incompleta, pese a que han pasado más de 60 años desde que la empezó. El primer volumen del arte de programar ordenadores se publicó en el año 1968 y fue tipografiado empleando el sistema Monotipia. Para que os hagáis una idea rápida, el sistema Monotipia se basa en fundir plomo con los caracteres que se quieren imprimir en la página. Este método, que había sido empleado desde el siglo XIX, producía un estilo clásico de matemáticas que era muy apreciado por Knuth. Cuando en 1976 se publicó la segunda edición de ese mismo volumen, para entonces se habían publicado ya otros 2 volúmenes de los 7 inicialmente previstos para el arte de programar ordenadores, el libro entero tuvo que ser tipografiado de nuevo, porque la tecnología Monotipia había sido desplazada por la fotocomposición, un sistema basado en el uso de fotografías para componer el texto de la página. Cuando el 30 de marzo de 1977 Knuth recibió las pruebas de imprenta del nuevo libro, le disgustaron profundamente. Las fuentes clásicas que se empleaban con la técnica de metal fundido ya no estaban disponibles y las nuevas fuentes de tipo fotográfico no tenían un aspecto tan elegante. El bueno de Knuth no quería que su obra magna se viera poco estética, así que hizo lo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho en su lugar. Se sentó a diseñar su propio sistema de tipografía. Esto explica en parte por qué a sus 88 años aún le faltan varios volúmenes por terminar del arte de programar ordenadores. Como dije en el anterior vídeo, creo que a este hombre los proyectos se le van un poco de las manos.
En fin, el caso es que el 13 de mayo de 1977, Knuth se escribió a sí mismo un documento describiendo la implementación básica de un nuevo sistema de tipografía digital, que vino a llamar TeX. Por supuesto, os hablaré del origen de este llamativo nombre, pero permitidme que me espere al final. Su plan era terminar el proyecto durante su año sabático de 1978, pero, oh sorpresa, TeX no se dio por terminado hasta más de una década más tarde, en 1989. Pero ya llegaremos a eso. Ahora estamos en 1978. Ese año nació la primera versión de TeX, llamada TeX 98. Estaba escrita en el lenguaje Sail y corría en una máquina PDP-10 bajo el sistema operativo Weights de la Universidad de Stanford, donde Knuth ha trabajado casi toda su vida profesional. Para el bueno de Don, esta versión de TeX no era más que un prototipo. En el año 1982 vio la luz TeX 82, una nueva versión de TeX escrita desde cero. Entre otros cambios, TeX 82 incluye un nuevo algoritmo de separación silábica, escrito por Frank Liang, y usaba aritmética de punto fijo, en vez de punto flotante, para asegurar la reproducibilidad de resultados entre distintas máquinas. Además, hasta este punto Knuth se había resistido a hacer de TeX un sistema Turing completo. Sin embargo, la bestia ya se le había ido de las manos, así que TeX 82 era ya un lenguaje de programación Turing completo. Un apunte para los que no sepáis de qué hablo. Un lenguaje Turing completo es aquel en que se puede implementar cualquier algoritmo, es decir, cualquier máquina de Turing. A efectos prácticos, basta con pedir que el lenguaje implemente los condicionales if y los bucles for a los que estáis tan acostumbrados. En 1989, Knuth lanzó la que se suponía era la versión definitiva de TeX. Sin embargo, pese al deseo de Knuth de mantener el programa estable, se dio cuenta de que tan solo 128 caracteres para la entrada de texto no eran suficientes para acomodar lenguas extranjeras. Debido a la creciente popularidad de TeX, Knuth decidió implementar la entrada de 8 bits, permitiendo el uso de 256 caracteres diferentes. Esta fue la mayor modificación de TeX 3.0, lanzado el 15 de marzo de 1990. Donald Knuth es tan perfeccionista y tan bueno haciendo su trabajo que estaba convencido de que TeX 3.0 sería la versión definitiva de TeX, en el sentido de que ya solo recibiría cambios menores, siempre retrocompatibles y que sería un programa utilizable durante décadas. Por ello, se decidió a un sistema de numeración de versiones muy poco usual. Las versiones de TeX se indican añadiendo un dígito extra detrás del punto decimal del 3.0, de forma que el número de versión se aproxima asintóticamente al número pi. La versión actual de TeX, lanzada en 2021, es, ojo, TeX 3.141592653. Los contados cambios que se han producido en estos últimos 40 años se corresponden solo con la corrección de bugs. TeX no acepta nuevas funcionalidades. Aunque Knuth ha reconocido en alguna ocasión que TeX se beneficiaría de algunas mejoras, cree firmemente que es más deseable tener un sistema estable en el tiempo cuya salida sea predecible en el futuro. Por esa razón, su voluntad es que el cambio final de TeX, que debe tener lugar tras su muerte, es que el número de versión pase a ser pi. En ese momento, TeX pi quedará congelado para siempre y todos los bugs que queden se convertirán en funcionalidades. Ahora sí, vayamos al grano, al núcleo del vídeo. ¿De dónde viene el nombre de TeX? ¿Por qué se pronuncia y se escribe de esa forma tan particular? Como ya viene siendo habitual, Knuth se pensó muy bien del nombre de su programa, así que vale la pena conocer los entresijos del nombre TeX. Por cierto, si te gusta este contenido puedes unirte a mi Patreon para acceder a mucho más. Tienes la opción de unirte de forma totalmente gratuita o de contribuir económicamente a mi labor. Continuemos. El manual oficial de TeX es The TeX Book, el libro escrito por Donald Knuth donde detalla todas las funcionalidades de su sistema. Como todos sus libros, es muy agradable de leer y está escrito de manera excelente. Es un manual único en su especie. Y su primer capítulo se llama precisamente The Name of the Game, es decir, el nombre del juego. En él encontramos el origen del nombre de TeX. Os leo las palabras traducidas que recoge el primer capítulo del TeX Book.
Las palabras inglesas como technology provienen de la raíz griega que empieza con las letras tau, epsilon, chi. Y esta misma palabra griega significa tanto arte como tecnología. De ahí viene el nombre TeX, de escribir tau, epsilon, chi en mayúscula. También Knuth nos informa de la pronunciación del término. La chi de TeX se pronuncia como una chi griega, no como una X. En español se correspondería con una J. Cuando se la dices correctamente a tu ordenador, tu terminal se puede poner un poco húmeda. Como digo, los textos de Knuth no tienen desperdicio, como veis. Además, en este primer capítulo nos explica que, al escribir TeX, la E aparece desplazada por dos razones. Primero, para recordar que TeX va sobre tipografía, y segundo, para distinguirlo de otros sistemas con el mismo nombre. Cuando no tenemos forma de bajar la posición de la E, la manera correcta de referirnos al programa es escribiendo T mayúscula, E minúscula y X mayúscula. En fin, no os entretengo más con este tema, es solo un ejemplo de lo detallista y perfeccionista que puede llegar a ser nuestro admirado profesor. Si os interesa, en el primer capítulo del TeXbook podéis encontrar más detalles sobre cómo usar TeX correctamente. El nombre, se entiende, para aprender a usar el sistema tendréis que leer el resto del libro, pero es un buen primer paso. Por cierto, no lo he mencionado hasta ahora, pero os podéis imaginar que TeX es software libre, aunque con una licencia muy particular. Su licencia es propia, algunos la llaman licencia Knuth, y establece que eres libre de copiar y modificar el programa y también de redistribuirlo, aunque bajo la condición de que uses un nombre distinto, es decir, que no lo llames TeX. De esta manera, Knuth se asegura de que hay un único TeX, el suyo, el bueno, el que garantiza que funciona y que es reproducible en el tiempo, mientras que las copias y modificaciones llevan sus nombres propios. De hecho, el propio Knuth ha expresado en alguna ocasión que cree que un solo sistema de tipografiado no va a servir a todo el mundo y que por tanto apoya la modificación de su programa. Aunque en la práctica TeX es tan flexible que rara es la vez en que alguien necesita modificar su código fuente. Si quieres un TeX personalizado, lo más habitual es que te hagas un paquete de macros. Aunque no es exactamente lo mismo, podéis pensar en las macros como funciones de TeX, es decir, en darle un nombre a un conjunto de instrucciones. El lenguaje de macros de TeX es tan potente que ha dado lugar a sistemas de preparación de documentos como LaTeX que, en la práctica, han acabado reemplazando el uso de TeX. De hecho, a poca gente escucharéis hoy en día decir que usa TeX. Todos dirán que usan LaTeX, aunque lo que hay en el fondo, en la piedra fundacional de este sistema, es el programa de Knuth. El conjunto de macros LaTeX fue escrito por Leslie Lamport en 1984, con la intención de facilitar el uso de TeX. Este sistema también es software libre, aunque bajo una licencia propia, la LaTeX Project Public License, no compatible con la GPL del proyecto GNU. Y esto sería todo. Si te ha gustado el vídeo, puedes contribuir a que llegue más gente dando like y comentando cualquier cosa. A todos los miembros de Patreon, muchas gracias por hacer posible este contenido. Y a ti, espectador, muchas gracias por tu tiempo.